Buen día con todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador por haberme invitado a desarrollar este tema. Y hoy vamos a conversar algo sobre el dolor neuropático. Hablaremos aspectos sobre la definición, epidemiología, fisiopatología, algunos criterios diagnósticos, qué cuestionarios tenemos para evaluarlo y aspectos generales del tratamiento farmacológico y no farmacológico. En cuanto a la definición del dolor neuropático, tenemos que la Asociación Internacional de Estudio de Dolor ha ido cambiando un poco las definiciones, ¿no? Desde el año 94, donde el dolor neuropático era o se llamaba al dolor iniciado o causado por una lesión primaria o disfunción del sistema nervioso, ¿no? Antes se asociaba mucho al daño estructural o daño del sistema nervioso central o periférico al que produce el dolor. Sin embargo, posteriormente, en el 2011, el Comité de Expertos comentó o definió como al dolor neuropático como el dolor que surge como consecuencia de una lesión o una enfermedad que afecta al sistema somatosensorial, no solo el sistema nervioso. Y en el 2017 ya se considera no solamente a la lesión objetiva, sino también se considera dolor neuropático cuando no existe una lesión objetiva, pero sí es posible identificar alteraciones funcionales del sistema nervioso nociceptivo, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos como la fibromialgia o el colon irritable. En términos generales, sabemos que el dolor es un síntoma, uno de los síntomas más frecuentes de enfermedad en la parte aguda, pero cuando es crónico, el dolor en sí es una enfermedad, ¿no? Y dentro de los dolores crónicos, uno de los más frecuentes o de los prevalentes es el dolor neuropático. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué es importante hablar de dolor neuropático? Sabemos que una de cada 5 personas en el mundo padecen dolor crónico. Y no solo el dolor crónico, sino el dolor es de moderado a grave. Por eso les decía que el dolor crónico, que se define como el dolor que tiene 6 meses o más, ya se ha vuelto una enfermedad y es bastante prevalente, ¿no? Y si hablamos de el dolor que afecta, no solamente es que tenga dolor, sino que una de cada 3 personas no puede mantener su modo de vida independiente. El dolor no solamente es el síntoma que da sufrimiento y malestar, sino que afecta todo el contexto de su calidad de vida, de la constitución familiar y social en un aspecto más amplio. Y en el mundo, ¿por qué es importante el dolor neuropático, ¿no? Los estudios epidemiológicos han demostrado que la prevalencia del dolor en general, sobre todo dolor crónico, puede ser hasta 7 u 8%, ¿no? Y de este 7-8% de pacientes con dolor en el mundo, casi el 20-25% presentan el dolor crónico. Les repito, dolor es un síntoma de enfermedad, es un mecanismo defensivo para identificar alguna lesión y tratar de controlarla, ¿no? Pero cuando esto se perpetúa en el tiempo, se pasan los 6 meses, se hace crónico, ya se convierte en sí en una enfermedad. Y en América Latina se estima que más o menos el dolor neuropático afecta al 2% de la población. Es un problema frecuente. Lamentablemente, muchas veces está subdiagnosticado y subtratado. O sea, no le diagnosticamos a todos y no le damos el tratamiento adecuado, ¿no? 15% de pacientes que acuden al médico tienen generalmente un dolor tipo neuropático. Y lo más importante es que hay que saberlo reconocer, ¿no? O sea, ya sabemos el dolor agudo, que hay que evaluarlo, cómo se va a evaluar y que hay que tratarlo, pero el dolor crónico es como que ya las personas están acostumbradas a estar con su dolor, ¿no? Y el problema más aún del dolor neuropático es que no es el dolor típico, ¿no? No es el dolor opresivo, ¿no? Sino es otro tipo de dolor que está asociado a disminución de la calidad de vida, sufrimiento y mayor complicaciones en la población. Por eso lo que queremos ahora es entender la importancia del dolor, qué características tiene y qué debemos hacer con él. En el Perú, si bien es cierto, en el mundo se está estudiando cada vez más el dolor, en Latinoamérica y específicamente en nuestro país los estudios son escasos, no existen muchos estudios, ¿no? Sin embargo, algunos de los pocos estudios, por ejemplo, donde se hizo una encuesta poblacional
para evaluar dolor crónico en Lima, ¿no? O sea, se encuestaron o se entrevistaron a 502 participantes y el objetivo era determinar la prevalencia y características del dolor en Lima metropolitana, ¿no? Se encontró que más o menos el 65% de las personas, o sea, más de la mitad, había tenido algún tipo de dolor en los últimos 3 meses, ¿no? Así de frecuente es. La mayoría de personas tenemos algún tipo de dolor. Pero el dolor crónico, aquí catalogado como más de 3 meses, estaba presente en casi el 40% de los participantes, ¿no? ¿Y cuáles eran los tipos de dolores más frecuentes? ¿No? Dolor en la región lumbar, dolor a nivel de rodilla, que esto generalmente se asocia a dolores osteoarticulares, y cefalea, ¿no? Dentro de las zonas más frecuentes de dolor, ¿no? Entonces, el dolor crónico es frecuente en el mundo, el dolor crónico es frecuente en Latinoamérica y en el Perú, ¿no? Y dentro de ellos decíamos que uno de los tipos más frecuentes de dolor crónico es el dolor neuropático, que tiene sus características. El dolor neuropático es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Se dice que más o menos el 8% frente al 5,7% de hombres en lugares, en países o en regiones donde el dolor está más estudiado y más definido, ¿no? Sin embargo, también está asociado a mayor edad. Los mayores de 50 años tienen más frecuencia de dolor neuropático que los menores de 49 años. Afecta con mayor frecuencia la zona lumbar, la zona de extremidades inferiores y cuello y miembros superiores, ¿no? O sea, por frecuencia es esa la zona que está más afectada, ¿no? Las radiculopatías dolorosas lumbares y cervicales son probablemente la causa más frecuente de dolor neuropático crónico. Sin embargo, aquí también tenemos el otro tipo de dolor neuropático, es la neuropatía diabética, ¿no? Entonces, podríamos decir que los dos tipos más frecuentes de dolor neuropático es las radiculopatías lumbares o cervicales dolorosas por hernia de núcleo pulposo, por alguna otra lesión estructural en la parte de la columna y la columna vertebral, y la neuropatía diabética, que en el mundo son las más prevalentes, ¿no? Entonces, aquí hay estudios diversos, ¿no? Como les decía, no tenemos exactamente estadísticas de nuestro medio ni a nivel nacional, pero se estima que la polineuropatía diabética dolorosa puede estar entre el 14 y 26% de los pacientes, ¿no? Neuralgia posherpética de 8 a 10%, dolor neuropático postquirúrgico 10 hasta 50%, dependiendo en qué paciente se evalúe esto. En la esclerosis múltiple puede tener hasta 30% de dolor. En los pacientes con lesión de la médula espinal, 30 a 40%. En los pacientes con accidente, con secuelas de enfermedad cerebrovascular o ACV o accidente cerebrovascular, 5 a 11%. Y dolor asociado a cáncer, 17 a 19%. Recordemos que el dolor es común a muchas enfermedades, ¿no? Y si bien es cierto, los catalogamos el dolor agudo, dolor crónico, dolor somático, dolor oncológico y dolor neuropático, que es nuestro tema ahora, muchas veces en un mismo paciente podemos tener varios tipos de dolor, ¿no? Y aquí que se comenta el dolor asociado a cáncer, por ejemplo, en el cáncer hay un dolor por la misma enfermedad, hay un dolor como consecuencia de los tratamientos que se han dado por esto, ¿no? Y hay muchos quimioterápicos tienen como efecto adverso dolor neuropático, una neuropatía dolorosa que después se asocia a esto. Es un problema complejo, como les decía, y lo que debemos hacer es saber que existe y saber cómo identificarlo. Existen, como les decía, varias clasificaciones de dolor, ¿no? Esta es una de las que se está planteando para el CIE 11, ¿no? Actualmente trabajamos con el CIE 10, pero la clasificación número 11 de enfermedad internacional de enfermedades plantea, ¿no? Plantea el dolor crónico neuropático periférico y el dolor crónico neuropático central, ¿no? Entonces, asociándolo a una disfunción o daño, ya recordemos que no solamente es el daño orgánico, sino funcional, puede estar el sistema nervioso central o periférico indemne, pero existe una función irregular, entonces nos produce dolor, ¿no? Y hablamos del periférico, dentro de los tipos de dolores neuropáticos tenemos a la neuralgia del trigémino,
a neuropatía crónica por la alteración de los nervios periféricos, una polineuropatía dolorosa, la neuralgia posherpética, radiculopatías dolorosas y otros, ¿no? Y también en otros asociado a múltiples factores como el dolor postraumático o dolores secundarios a otros factores, ¿no? Eso hablando de la neuropatía periférica. Y hablamos del dolor neuropático de origen central, tenemos varios cuadros aquí, ¿no? Problemas del propio cerebro, la médula espinal, o neuropatías crónicas, por ejemplo, las secuelas de enfermedad, de infartos cerebrovasculares o de hemorragias intracerebrales, el dolor crónico post-stroke, ¿no? O dolor central asociado a enfermedades como la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que probablemente vaya a ser la más conocida, el dolor neuropático de origen periférico y de origen central. Algunos aspectos de la fisiopatología para entenderlo, ¿no? Se supone que el dolor neuropático tiene un sustrato o tiene su base en la alteración del sistema nervioso central, ¿no? Les decía, puede ser periférico, puede ser central. Generalmente recordamos que la vía dolorosa tiene los receptores a nivel de los receptores sensoriales, generalmente en la piel o en extremidades o en las partes distales del cuerpo, llegan hacia la médula espinal y desde allí se contactan con una interneurona o con la segunda neurona que tiene su conexión con el tálamo y hasta la corteza cerebral, ¿no? Entonces tenemos que en cada raíz nerviosa, que es la sensitiva, hay distintos tipos de fibras, ¿no? Por ejemplo, las fibras A beta son fibras mielinizadas, gruesas, que permiten el rápido paso de de la sensibilidad o táctil, por ejemplo, hasta el sistema nervioso central, ¿no? Pero tenemos otras fibras como las fibras C, que son menos, o son amielínicas, o sea, no tienen mielina y son más lentas y perciben otras sensaciones como calor, frío, ¿no? O senestesia, o sea, la posición y esto, ¿no? O la percepción de la presión a nivel de vísceras más profundas, ¿no? Estas fibras C tienen otro funcionamiento, es más lento y tienen otras conexiones. Esto les explico porque en el dolor neuropático lo que sucede es un cambio de función, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque supuestamente al estímulos táctiles o al tener estímulos de otro tipo se confunden y tenemos la sensación de quemazón, sensación de hormigueo, o nosotros hacemos un estímulo táctil y lo que el paciente siente es como que quema, duele o arde, ¿no? Entonces, el sustrato fisiológico del dolor neuropático está en la alteración de la función tanto del nervio periférico como de las interneuronas a nivel de médula espinal o también a nivel del sistema nervioso del cerebro, ¿no? De la interpretación a nivel del tálamo y de la corteza cerebral para esto, ¿no? Entonces ya se ha encontrado una alteración estructural, anatómica, pero a veces esto no sucede y sí existe una alteración funcional, o sea, la función de cada una de de las neuronas o de las partes del sistema nervioso no funcionan adecuadamente y producen un dolor neuropático. ¿Y por qué? Por diversos mecanismos. Dentro de los mecanismos centrales, por ejemplo, tenemos actividad ectópica de nervios lesionados o adyacentes, ¿no? Neuromas, ¿no? El neuroma clásicamente es un conglomerado cuando existe hiperproducción o hiperproliferación es un segmento de un nervio cuando hay una amputación, por ejemplo, y aquí tenemos el caso del síndrome del miembro fantasma, cuando existen amputaciones de extremidades y otros, ¿no? Le duele el pie, pero el pie se lo amputaron hace un buen tiempo, pero él tiene la sensación porque se ha formado un neuroma y eso todavía está representado en su sistema, en su corteza cerebral. También otros mecanismos periféricos, como la sensibilización de la médula espinal, del tálamo y otras regiones cerebrales, ¿no? Por alteración de la neuroplasticidad y de algunos controles regulatorios, ¿no? Entonces sabemos que hay una percepción distal, hay una vía aferente que lleva el impulso
doloroso, y hay interneuronas, que son los que regulan, ¿no? Y llegan hasta la corteza cerebral, donde ya es reconocido como dolor y se expresa con el hipocampo y todo el sistema nervioso central para convertirlo en dolor. Entonces, esa función está a veces disregulada o alterada. Dentro de otros mecanismos también se ha hablado de mecanismos ya no a nivel tisular o celular, sino moleculares, ¿no? Y dentro de los mecanismos moleculares, por ejemplo, tenemos una disregulación de algunos electrolitos, por ejemplo, la disregulación de los canales de potasio, ¿no? O alteración de los canales de calcio y sodio dependientes de voltaje. Y también la disminución del tono glicérgico, o son las sustancias encargadas de regular el funcionamiento adecuado de las neuronas, ¿no? Y finalmente también se comenta como teorías de por qué sucede el dolor por la fosforilación de los receptores del glutamato, que el glutamato es el que produce, es uno de los neurotransmisores activadores y que induciría el dolor neuropático, ¿no? Entonces son mecanismos complejos que no son únicos, todavía no están completamente dilucidados, pero ya sabemos que existe una disfunción o un daño en la neurona o en el nervio periférico o en el sistema nervioso central, o una función anormal de sus metabolitos o los neurotransmisores. Y ahora, para hablar del diagnóstico, ¿cómo hablamos del diagnóstico de dolor neuropático, ¿no? Decimos que siempre cuando queremos hacer un diagnóstico de algo, y específicamente el dolor neuropático, que es un dolor crónico, hay que hacer una evaluación exhaustiva, ¿no? Del paciente, ¿no? Siempre la pregunta o lo que el paciente nos va a decir, cómo es el dolor, ¿no? El dolor, sabemos que el dolor es una sensación, es algo subjetivo que el paciente siente. Nosotros no vamos a decir cuál es el dolor del paciente. Entonces tenemos que preguntarlo y decirlo, ¿no? Y otro comentario también, no solamente el dolor es lo que el paciente puede hablar, porque hay pacientes que no pueden hablar y tienen esa limitación, pero debemos saber abordar de una forma no tan exacta como cuando nos habla, pero para saber que hay dolor y hay que diagnosticarlo y tratarlo. En el caso del dolor neuropático, bueno, la molestia principal va a ser un dolor que puede ser continuo o intermitente, ¿no? Generalmente se habla de un dolor profundo, urente o quemante, ¿no? O cuando es intermitente, como paroxismos, o sea, aparece fuerte y por momentos desaparece, ¿no? O el otro tipo de dolor es el dolor evocado. ¿Qué significa dolor evocado? Que ante algún estímulo aparece. Por ejemplo, si presionamos en alguna parte donde está afectada, ¿no? Por decir que tenga dolor en la palma de la mano, como hormigueo, ¿no? Presionamos, ¿no? Una presión fuerte, intensa, entonces a veces podría producir un dolor leve, pero el paciente tiene hiperalgesia, o sea, ante un estímulo que podría producir un dolor leve, el paciente tiene un dolor muy intenso, esa sería la hiperalgesia, ¿no? Y el otro término que se habla es la alodinia, que ante un estímulo distinto produce dolor. Por ejemplo, al tacto, ¿no? Nosotros tocamos la zona afectada y en cualquier paciente simplemente decimos que nos está tocando, ¿no? Pero el paciente que sufre el dolor neuropático, al tacto le produce dolor. Y eso significa que estamos haciendo un estímulo y aparece otro que es distinto. Si hacemos estímulo táctil y aparece un estímulo o siente el paciente como dolor, sería alodinia. Esos son los términos que se utilizan para los dolores evocados, ¿no? Es importante hacer una historia clínica adecuada, ¿no? ¿Cuál es la distribución del dolor? Aquí generalmente el dolor neuropático se distribuye según dermatomas, ¿no? De acuerdo a la neuroanatomía, y esto nos sugiere que es un dolor de tipo neuropático. También los antecedentes, qué factores desencadenantes o cuál es la posible causa de este dolor, ¿no? Si es que no tiene una distribución neuroanatómica, es casi improbable de que pueda tener dolor, ¿no? Entonces, generalmente es la característica de dolor urente, quemante, paroxístico, con hiperalgesia o alodinia, y que sigue una distribución en dermatoma o de la zona de inervación de la zona afectada, ¿no? Luego vamos a evaluar
si es que este dolor neuropático tiene algún otro tipo, ¿no? Por ejemplo, test confirmatorios del dolor neuropático serían signos sensitivos o negativos confirmatorios en el territorio donde estamos evaluando, ¿no? Y esto nos puede decir si es que hay o no hay este tipo de dolor. Entonces, un examen específico para diagnosticar dolor neuropático no existe. Lo que tenemos es la clínica, o sea, las preguntas que se le pueden hacer, las evaluaciones que se le pueden hacer y mediante ciertos puntajes o evaluaciones vamos a decir que el paciente tiene un dolor neuropático. Entonces, ante eso han surgido varios tipos de instrumentos, ¿no? O cuestionarios para validar o para diagnosticar el dolor neuropático, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de los cuestionarios validados tenemos varios. Aquí tenemos 5, pero de los 5 los más utilizados son los dos primeros, el LANS y el DN4. Casi todos los cuestionarios se refieren a la evaluación de síntomas, ¿no? Y hemos dicho, el dolor neuropático se asocia a un dolor tipo punzada, hormigueo o piquete o hincadas, ¿no? Como descarga eléctrica o intenso y con urente o calor, sensación de calor o urente. O también síntomas negativos como adormecimiento, ¿no? O pérdida de sensibilidad. Y también un dolor ligero, con un roce ligero produce dolor, que podría ser la alodinia, o cuando se estimula con frío, produce un dolor, ¿no? Entonces, se le está dando un estímulo térmico y produce dolor. Entonces, estas son las características de los síntomas, ¿no? Y al examen clínico, como les comentaba, podemos producir un estímulo táctil en la zona que nos refiere que le duele y va a producir el dolor, ¿no? O el umbral muy bajo del dolor, o sea, nosotros hacemos un estímulo doloroso suave, pero el paciente siente un dolor muy intenso, ¿no? O el umbral del dolor muy alto, donde solamente tocamos y el dolor aparece muy fuerte. Entonces, como les decía, clínicamente esas son las características del dolor, ¿ya? Entonces, muchas veces, bueno, creo que todos cuando hemos tenido la consulta o alguno, incluso familiares, conocidos o alguien que llega a la consulta médica nos dice, me arden los pies, me queman los pies, ¿debo tener infección urinaria o debo estar mal de los riñones, ¿no? Lo primero que deberíamos pensar en esos casos es que puede ser un dolor neuropático, porque si siente hormigueo, o siente quemazón o siente como electricidad a nivel de los pies, puede ser esto, ¿no? Y no necesariamente tener infección urinaria, problemas renales u otro tipo, ¿no? Entonces, por ahí vemos que el dolor neuropático está allí, estamos evaluándolo mejor y debemos tratarlo mejor. Ahora vamos a comentar algo del tratamiento. Entonces, para resumir, hay escalas de valoración que ya están validadas, ¿no? Les decía, los síntomas, estas son las características. Recordémonos, si es que queremos evaluar un dolor y sospechamos que es neuropático, hagámosle o la escala LANS o la escala DN4. Por ejemplo, la más sencilla me parece que es la escala DN4. ¿Qué significa DN4? Son 4 preguntas y vamos a tener un puntaje, ¿no? Nos dice, en la entrevista, o sea, la pregunta que se le hace, la pregunta número 1, el paciente tiene el dolor de una o más de las siguientes características: quemazón, frío doloroso o calambres eléctricos, marcamos una de ellas, ¿no? O si tiene las tres, las tres. La segunda pregunta dice, ¿está asociado el dolor con uno o más de los siguientes síntomas en la misma zona? Hormigueo, alfileres o agujas, entumecimiento o adormecimiento o picazón, y también marcamos, ¿no? Y al examen físico, la tercera pregunta es, ¿este dolor localizado en una zona donde el examen físico puede mostrar una de las siguientes características? Hipoestesia, o sea, está adormecido. Tú le tocas y no lo siente igual comparando con el otro lado, ¿no? O hipoestesia a la hincada o a los pinchazos, ¿no? Entonces ahí marcamos sí o no. Y la última pregunta dice, en la zona dolorosa, ¿el dolor es causado o incrementado por un cepillado suave de la piel? Y ahí nos daría la siguiente, ¿no? Entonces, para decir que
el paciente tiene un dolor neuropático, deberíamos tener 4 respuestas que digan sí a estas preguntas, ¿no? De estas 10 preguntas que tenemos. Por cada respuesta correcta le asignamos un punto y si tenemos 4 o más, es un dolor de tipo neuropático. Entonces, ese es uno de los cuestionarios, entre comillas, más fácil para diagnosticar y está validado en diferentes idiomas, incluso el español, ¿no? La otra es la escala de Lanz. La escala de Lanz ya es un poco más amplia y compleja, donde es una hoja por ambas caras, ¿no? Donde nos primero pide que se grafique en el cuerpo humano dónde es la zona, ¿no? Generalmente, como les decía, sigue un dermatoma, en una extremidad, en un dermatoma en tórax, en el abdomen o en miembro inferior. Luego pide que se evalúe la intensidad de dolor, ¿no? De 0 a 10 o de 1 a 10 y luego pide que evalúen otras características, similar a la del DN4, ¿no? Donde el tipo de dolor, si hay una zona adolorida, si la zona dolorida está enrojecida, si el área donde hay dolor tiene una sensibilidad anormal al tacto, ¿no? Lo que decíamos de alodinia, o si presenta ráfagas o paroxismos de esto, de corriente eléctrica, o si el dolor siente mayor quemazón o dolor, ¿no? Entonces, este es un instrumento un poquito más complejo, más grande, pero también está validado y cuando tengamos un puntaje nos va a decir que es un dolor tipo neuropático, ¿no? Y como les decía, hay estudios que se han hecho, ¿no? Las escalas basadas en entrevistas que son un poco más complejas, pero la entrevista más pruebas físicas que el LANS y DN4 tienen sensibilidades mayores al 80% y sensibilidades mayores al 80% también, ¿no? Son eh, instrumentos válidos para evaluar este tipo de dolor. Y lo último que íbamos a comentar no es necesario, no es solamente saber que tiene dolor, sino tratarlo, ¿no? Y dentro del tratamiento sabemos que todo dolor crónico es complejo, pero ¿por qué debemos tratar el dolor neuropático? Porque el dolor neuropático tiene mucho efecto sobre la calidad de vida de la persona, ¿no? El sueño, los síntomas como ansiedad, depresión, y el paciente está yendo muchas veces al médico y no se le soluciona, ¿no? Porque el tratamiento no siempre es el adecuado. La mayoría de pacientes con dolor neuropático muchas veces, bueno, uno que no son diagnosticados adecuadamente y otro que si se diagnostica no se trata adecuadamente. Entonces, por eso es lo complicado de este dolor neuropático, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber cuál es el tipo de tratamientos que debemos dar. Así como para el dolor oncológico, el dolor muy intenso, el opioide es el primer medicamento de elección, ¿no? Bueno, decimos morfina a la cabeza como el representante del grupo, pero tenemos tramadol, codeína y otros medicamentos, ¿no? En cambio, en el dolor neuropático, la primera línea no es opioides, tampoco son antiinflamatorios agudos, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. Te dice que la primera línea para tratar de medicamentos para tratar el dolor son los antidepresivos. Y dentro de los antidepresivos está el antiguo amitriptilina a dosis muy bajas, pero actualmente se está utilizando mucho unos nuevos antidepresivos duales, ¿no? Dentro de ellos el que más se menciona es la duloxetina, ¿no? Duloxetina y venlafaxina, que son medicamentos que no se da en este caso para la depresión, sino se da para tratar el dolor neuropático porque estamos viendo que tiene una disfunción de neurotransmisores a este nivel, ¿no? Entonces, decíamos, la mayoría de escuelas o de expertos menciona a los antidepresivos y la duloxetina en primer lugar como la primera línea de tratamiento para el dolor. Y hay otro grupo que son los antiepilépticos, ¿no? Y dentro de los antiepilépticos tenemos la gabapentina y la pregabalina, ¿no? La gabapentina que inicialmente se creó como un antiepiléptico para tratar, bueno, distintos tipos de convulsión, pero se encontró su efecto, mecanismo de acción actúa sobre los canales de sodio, pero se encontró que tiene una evidencia para controlar el dolor neuropático, ¿no? Algunos dicen la gabapentina, la mayoría del consenso dice gabapentina es de primer lugar. Otros dicen pregabalina también, que es
Ahí algunos cuestionan que tiene una acción débil, pero este es el grupo que se trata, ¿no? Y hay otro grupo de antiepilépticos como la carbamazepina o oxcarbamazepina. Sin embargo, este tipo de antiepilépticos se ha dejado solamente para tratar la neuralgia neuralgia del trigémino. ¿Ya? Carbamazepina y oxcarbamazepina, neuralgia del trigémino. Y el resto de neuropatías, incluyendo neuropatía diabética, radiculopatías y otros, se trata con gabapentina o con los antidepresivos duales que ahora vamos como la duloxetina, ¿no? Opioides en el dolor neuropático no es la primera opción, ¿no? Hay evidencia de que a veces puede ayudar, pero podríamos considerarlo como el segundo o tercer paso para tratar esto, ¿no? Quizás el tapentadol, que es un opioide sintético, ha tenido un poquito mayor efecto sobre el dolor neuropático que los otros opioides. Podría ser uno de los que primero se use, pero no son de la primera elección, ¿no? Entonces recordamos, primero, para tratar dolor neuropático farmacológicamente, gabapentina, pregabalina o los antidepresivos como duloxetina, ¿no? Dentro de otros tratamientos, a veces hay tratamientos tópicos que pueden ayudar, ¿no? Tratamientos con medicamentos como la capsaicina, que es un estimulante que tiene ciertos bloqueos, pero es solo local, no es sistémico. Y la lidocaína, que es un anestésico local, también puede utilizarse para calmar la zona dolorosa, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de dermatomas o lesiones en alguna zona bien definida, en alguna extremidad, en algún dermatoma, podemos aplicar esto, pero como coadyuvante, no como primer tratamiento. Hay que tenerlo siempre presente. Otros tratamientos, porque a veces los dolores neuropáticos son refractarios, son ya no en segunda y tercera, sino cuarta línea o tercera y cuarta línea de toxina botulínica cuando no hay respuesta a los otros tipos de fármacos o terapias combinadas, ¿no? Y cannabinoides también se ha probado, pero recuerden, no es la primera opción, esta sería la cuarta opción cuando ya se ha dado todas las dosis plena o combinación de los otros medicamentos, y una opción podría ser probar con cannabinoides, todavía no está. Otros estudios que han demostrado en los casos más severos y refractarios es el uso de ketamina, ¿no? Endovenosa por periodos cortos que puede ayudar, con evidencia no tan contundente, ¿no? En algunos casos, cuando ya hay lesión o compromiso neuropático severo, el intervencionismo como bloqueo nervioso o terapia intratecal puede ayudar a controlar un poco este dolor, ¿no? Y otros tratamientos ya invasivos como terapias de neuroestimulación de la vía periférica también pueden tener algún estímulo, sin embargo, no están indicados, ¿no? Terapias de neuroestimulación también, ¿no? Estimulación nerviosa invasiva periférica, algunas veces puede ayudar. Lo que sí se ha demostrado y se recomienda como coadyuvante, o sea, no solamente en el dolor neuropático vamos a tener fármacos, sino deberíamos tener también medicamentos, terapias no farmacológicas. Y dentro de eso la psicoterapia es uno de los tratamientos que se recomienda para tratar a nivel de terapia cognitivo-conductual o terapia ocupacional, ¿no? Terapia física también va a ayudar bastante. Porque lo que decimos, el dolor crónico y uno de ellos, el dolor neuropático, es una enfermedad y esto altera la forma de cómo el sistema nervioso central o la persona concibe el dolor, y hay que reeducar al cerebro sobre esto, ¿no? Entonces, otros tipos de tratamiento también que se han mencionado que pueden tener efectos beneficiosos coadyuvantes con el tratamiento es aromaterapia, acupuntura, terapia con láser de bajo nivel y otros tipos de tratamientos, ¿no? Que como les decía, no existe una evidencia clara, pero que se puede utilizar sobre todo en los casos en los casos que no responden fácil al tratamiento. Entonces, resumiendo, dentro del tratamiento para el dolor neuropático tenemos los anticonvulsivantes como pregabalina, gabapentina, o los antidepresivos duales, principalmente duloxetina, como primera línea, ¿no? Como segunda línea podríamos tener tramadol o tapentadol, que estábamos comentando, y algún medicamento tópico en parches, ¿no? Sobre todo para los dolores regionales, como lidocaína o parches de capsaicina.
Y en tercera línea, cuando no han funcionado las dos primeras, podríamos utilizar opioides, pero no van bien los opioides, o u otro tipo como toxina botulínica. Y lo que se recomienda es adicionalmente al tratamiento farmacológico, utilizar un tratamiento no farmacológico, ¿no? Eso es parecido a la primera línea, ¿no? Y finalmente, como les decía, esta parte de ver el dolor, que el dolor neuropático es un dolor crónico y lo que tenemos que hacer es no solo dar tratamiento farmacológico óptimo, sino educar al paciente, incluir medicina de rehabilitación, fisioterapia del deporte, terapia intervencionista en los casos muy severos y siempre terapia psicológica que ayuda al paciente en este caso, ¿no? Y bueno, esto era lo que quería hablarles sobre el dolor neuropático y espero que les haya ayudado con algo. Muchas gracias por la atención. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.